Durante mucho tiempo, la idea de que Estados Unidos pudiera capturar a un presidente en funciones de América Latina parecía más propia de una película que de la realidad. Sin embargo, el nombre de Nicolás Maduro llevaba años apareciendo en documentos judiciales, discursos oficiales y recompensas millonarias ofrecidas por Washington. Para Donald Trump, Maduro no era un jefe de Estado, sino el rostro visible de un régimen al que acusaba de narcotráfico, corrupción y represión sistemática. Desde el primer momento, Trump dejó claro que Venezuela no era un asunto secundario. En su visión del mundo, América Latina debía volver a estar bajo la influencia directa de Estados Unidos, y cualquier gobierno que se saliera de esa órbita era visto como una amenaza. Maduro, heredero político de Hugo Chávez, representaba exactamente eso, un desafío ideológico, económico y estratégico. Durante años, la estrategia estadounidense se basó en sanciones económicas asfixiantes. El objetivo era provocar un colapso interno que obligara a Maduro a abandonar el poder. Pero el régimen resistió. A pesar del empobrecimiento masivo de la población, de la emigración histórica y de las protestas reprimidas con dureza, Maduro se mantuvo. Para Trump, aquello fue una humillación política. Según analistas, fue en ese punto cuando empezó a tomar forma una alternativa mucho más arriesgada. Si no era posible derribar al régimen desde dentro, quizás se podía eliminar a su figura central de forma directa. No mediante una invasión, sino a través de una operación precisa, rápida y diseñada para minimizar la reacción internacional. Las agencias de inteligencia estadounidenses habrían comenzado entonces una fase de observación profunda. No solo se trataba de seguir a Maduro, sino de entender su psicología, sus rutinas, sus miedos y su círculo de confianza. ¿Quién hablaba con quién? ¿Quién ganaba poder? ¿Quién lo perdía? En regímenes autoritarios, el aislamiento del líder suele ser tanto su fortaleza como su debilidad. Uno de los factores clave habría sido el desgaste interno del chavismo. Con el paso de los años, muchos antiguos aliados se habrían distanciado. Algunos por ideología, otros por puro instinto de supervivencia. La presión internacional, las sanciones y la falta de perspectivas habrían creado un clima de resignación dentro del propio aparato del Estado. Trump, según versiones cercanas a su entorno, veía esta operación como una jugada histórica. No solo eliminaría a uno de sus principales enemigos políticos, sino que enviaría un mensaje directo al mundo: Estados Unidos sigue siendo capaz de actuar sin pedir permiso. Para él, el riesgo valía la pena. El momento elegido habría sido calculado al milímetro. No en un gran acto público ni en el Palacio Presidencial, sino en un contexto más discreto, donde la protección era menor y la reacción más lenta. En operaciones de este tipo, el factor sorpresa es absoluto. Cuando la noticia llega, todo ya ha terminado. Las versiones coinciden en que fuerzas altamente especializadas participaron en la acción, apoyadas por inteligencia en tiempo real y una logística extremadamente precisa. No hubo enfrentamientos abiertos ni bombardeos. Todo fue rápido, silencioso y limpio. Cuando las autoridades venezolanas intentaron reaccionar, Maduro ya no estaba en el país. El vacío de poder fue inmediato. Aunque el gobierno intentó proyectar normalidad, internamente se desató el caos. ¿Quién debía asumir el mando? ¿Era real la captura o solo un rumor? ¿Debía el ejército actuar o esperar instrucciones? En regímenes muy centralizados, la desaparición del líder genera un shock profundo. Durante horas, el mundo asistió a un silencio inquietante. Ni Washington ni Caracas confirmaban nada. En redes sociales circulaban informaciones contradictorias. Algunos hablaban de un secuestro, otros de una entrega negociada, otros incluso de una traición interna cuidadosamente pactada. Cuando finalmente comenzaron a aparecer confirmaciones indirectas desde fuentes estadounidenses, la noticia explotó a nivel global.
La captura de Nicolás Maduro no era solo un acontecimiento regional, era un terremoto diplomático. Países aliados de Venezuela denunciaron una violación gravísima del derecho internacional. Otros, curiosamente, optaron por no pronunciarse. Trump apareció entonces con un discurso calculado. No habló de captura ilegal, sino de justicia. Insistió en que Maduro era un criminal buscado por narcotráfico y que su detención era un acto necesario para la seguridad regional. Para muchos de sus seguidores, fue una demostración de liderazgo sin precedentes. Pero para otros, fue una línea roja cruzada. Si Estados Unidos podía capturar a Maduro, ¿qué impedía que hiciera lo mismo con otros líderes incómodos? El precedente era extremadamente peligroso. Juristas, diplomáticos y expertos en relaciones internacionales comenzaron a advertir sobre las consecuencias a largo plazo. En Venezuela, la reacción popular fue dividida. Algunos celebraron la noticia como el inicio del fin de una etapa oscura. Otros temieron que el país entrara en una fase aún más inestable. La incertidumbre se apoderó de la población. Sin un liderazgo claro, el futuro era completamente imprevisible. El factor económico no tardó en aparecer. El petróleo venezolano, durante años bloqueado por sanciones, volvió al centro del tablero. Empresas internacionales empezaron a especular con un posible levantamiento gradual de restricciones. Para Estados Unidos, esto suponía una oportunidad estratégica enorme en un contexto de tensiones energéticas globales. Mientras tanto, el destino de Maduro se convirtió en un misterio. ¿Sería juzgado en Estados Unidos? ¿Usado como moneda de cambio en negociaciones? ¿Exiliado de forma silenciosa? Cada posibilidad implicaba consecuencias políticas distintas. La comunidad internacional quedó profundamente dividida. Algunos países pidieron sanciones contra Estados Unidos. Otros defendieron la operación como un acto excepcional contra un régimen criminal. El debate no era solo sobre Maduro, sino sobre el equilibrio global de poder. Con el paso de los días, quedó claro que nada volvería a ser igual. La captura de un presidente en funciones rompía una norma no escrita de la política internacional. Incluso líderes que no simpatizaban con Maduro comenzaron a preguntarse si el mundo acababa de entrar en una nueva etapa de intervenciones encubiertas. Trump, fiel a su estilo, nunca mostró arrepentimiento. Para él, la historia lo juzgaría como alguien que hizo lo que otros no se atrevieron. Pero la historia, como siempre, es compleja y llena de matices. Hoy, Venezuela sigue en una encrucijada. La ausencia de Maduro no garantiza una transición democrática ni una mejora inmediata. El país enfrenta desafíos enormes: reconstrucción institucional, crisis económica, reconciliación social y redefinición de su papel en el mundo. Y mientras todo esto ocurre, una pregunta sigue resonando con fuerza en la política internacional: ¿acabamos de presenciar el fin de una dictadura, o el inicio de una nueva forma de ejercer el poder global? Porque si algo ha quedado claro, es que la captura de Nicolás Maduro no es solo el final de una historia, sino el comienzo de otra mucho más grande.